Institución Universitaria Ceiba, educación diferente. Una vez más, la economía colombiana no crecerá bien en el 2018. Las economías crecen muy bien, crecen poco y en ocasiones no crecen, como sucede con algunas economías de la región, en Latinoamérica. En este año tendremos economías de la región que no van a crecer, como diríamos en economía decrecen. Cuando hablamos de crecimiento económico, estamos haciendo referencia directamente al Producto Interno Bruto. Todas estas noticias económicas, de actualidad económica, se pueden encontrar en un diario como Portafolio, que nos muestra día a día el comportamiento de la economía local e internacional. Pero retomemos la noticia, la economía colombiana este año no va a crecer como todos quisiéramos. Reitero, el Producto Interno Bruto. Es importante, antes de hablar de las principales variables macroeconómicas, entender que la economía se mueve por ciclos. Para aclarar ese tema de los ciclos económicos, voy a acudir al plano cartesiano en el cuadrante superior derecho y a mostrarlo a través de un gráfico, en el cual vamos a dibujar, acá tenemos el 0, en el eje Y vamos a dibujar el PIB, Producto Interno Bruto, y en el eje X vamos a dibujar el tiempo, que lo podríamos expresar en años, por ejemplo. Acá tenemos el 0, vamos a pintar por acá el 4%, por ejemplo, por acá el 8%, por ejemplo, y vamos a pintar por acá el menos 4%. Las economías deberían crecer cada vez más, reflejado principalmente en el PIB, Producto Interno Bruto. Reitero, en términos generales y rápido, ¿qué es un PIB? El PIB es toda la producción de un país, toda la industria, la creación de empresas, la generación de empleo, la generación de ingresos. Son todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía dentro de sus fronteras geográficas. Es decir, no interesa si la empresa es colombiana o si la empresa es alemana o chilena o de Estados Unidos. Siempre que la empresa esté produciendo en el país, eso hace parte del Producto Interno Bruto. Entonces, utilicemos este esquema, este gráfico, para hablar de los ciclos económicos. Las economías deberían crecer así, con una pendiente positiva, pendiente positiva, creciente en el tiempo, y esto es lo que llamamos en economía el PIB potencial. PIB potencial, es decir, con los recursos, con los factores de producción que tienen las economías, el PIB debería crecer así. Es decir, ojalá en el tiempo lográramos un PIB por encima del 8%. ¿Qué economías en la historia reciente han logrado crecer por encima del 8%? China. En Latinoamérica, pocas economías han logrado superar el 6, el 7% en los últimos 5 años. Así debería crecer la economía. Sin embargo, la realidad de las economías, los ciclos económicos nos muestran que las economías por lo general crecen de esta manera. Esta curva en color rojo que estoy pintando lo vamos a llamar PIB observado o PIB real, también le podríamos llamar PIB real, observado. ¿Qué es esto? Es la realidad de la economía, es decir, la economía tiene picos bajos y picos altos, la economía se mueve con ciclos, por eso estamos hablando de ciclos económicos, y hay ciclos altos y ciclos bajos. Cuando el ciclo es bajo, observen que si traemos esto al gráfico, esto sería tal vez un menos 4% que ha caído la economía. Este punto que estoy pintando acá lo llamamos en economía recesión económica. Y este punto alto que voy a pintar por acá lo llamamos auge económico. Por supuesto, lo ideal es que las economías estén en auge, porque cuando las economías están en auge se genera más empleo, se crean nuevas empresas, llega inversión extranjera directa al país. Hay industria, las industrias pagan impuestos, hay inversión social, hay infraestructura, hay educación. Todos desearíamos que las economías crezcan en este punto alto,
que si lo traemos al gráfico, pues esto sería tal vez un 9%, 10%, ¿sí? Reitero, pocas economías han logrado crecer a ese nivel. China, por ejemplo, lo ha logrado. Pero esto debería ser así, pero no siempre se logra. Pero otras economías llegan a recesión, como una caída como del menos 4%. La economía colombiana en el año 1999 tuvo una caída del menos 4,2%. Eso sucedió en el gobierno de Andrés Pastrana, por una cantidad de factores internos y externos que pueden explicar esta situación. Pero ¿cuál es el problema de la recesión económica? Una recesión económica es una caída del PIB, Producto Interno Bruto. Pero si cae el PIB, esto se refleja en que puede caer la producción industrial, cae la industria. Y si cae la industria, por ejemplo, eso se refleja en que se puede empezar a incrementar el desempleo. Y si se incrementa el desempleo, a su vez, esto genera problemas como, por ejemplo, la caída de las ventas. Y todas las empresas viven de las ventas, de vender más. Si hay mayores ventas, hay generación de valor, hay indicadores de rentabilidad, ROI, ROE, ROA, EBITDA, etc. Entonces, una caída del PIB genera problemas, como los que estábamos mencionando acá. Toda la economía en la vida real se mueve en ciclos económicos. Lo ideal es que haya auges, o por lo menos que los ciclos se suavicen, que no sean ciclos tan altos, tan drásticos. En la región, economías como Brasil, Venezuela, en los últimos años han mostrado ciclos bajos, es decir, caídas de su PIB, incluso recesiones, y otras economías, si bien es cierto, no tienen recesión, tienen desaceleración, es decir, crecimientos moderados del 2%, del 2,5%, que no es lo ideal. Lo ideal es que una economía ojalá logre crecer por encima del 5% o del 6%. Ahora bien, para entender mejor todo el tema de los ciclos económicos y comprender cómo funciona una economía desde su perspectiva macroeconómica, debemos analizar por lo menos 6 variables, que las voy a mencionar y luego las profundizamos. Hay 3 variables fundamentales, que son el PIB, del que estamos hablando, Producto Interno Bruto. Lo reitero, lo ideal es que el PIB siempre esté creciendo, en lo posible por encima del 5 o del 6%, porque eso hace crecer la economía, genera industria, empleo, etc. Esa variable fundamental. La segunda es la inflación. Una inflación es un incremento generalizado, duradero y persistente de los precios de una economía. En Colombia, la meta de inflación la fija el Banco de la República, y es el Banco de la República quien estratégicamente controla la inflación. La meta de inflación en Colombia de mediano y largo plazo está entre el 2 y el 4%, con una meta probable de cumplimiento del 3%. Ahí tenemos 2 variables. La tercera variable es el desempleo o el empleo. Observen ustedes o analicen ustedes que el desempleo depende muchísimo del comportamiento del ciclo económico y del comportamiento del PIB. Si tenemos un ciclo económico positivo, auge, es muy probable que el desempleo empiece a bajar. Por el contrario, si el ciclo económico es recesivo, el desempleo probablemente empezará a subir. Ahí tenemos 3 variables, PIB, inflación y desempleo. Hay una cuarta variable fundamental que funciona como una especie de inyector de la dinámica económica, y es el dinero. El dinero en Colombia lo fabrica, lo produce y lo saca a circulación el Banco de la República, eso por constitución. Y dependiendo de la cantidad de dinero que hay en la economía, que circula en la economía, se mueven las tasas de interés. Y la tasa de interés nos afecta a ustedes y a mí. Si sube la tasa de interés, es probable que la inversión que usted tiene proyectada a realizar en el próximo semestre o se frene o no se realice, o usted invierta menos dinero. Si sube la tasa de interés, sube el costo de compra con tarjeta de crédito. Si sube la tasa de interés, sube la cuota de vehículo, la cuota de la financiación de la vivienda, etc. Entonces, una tasa de interés alta puede también perjudicar un ciclo económico positivo. Luego analizamos cuáles son las razones y las motivaciones que tiene el Banco de la República para incrementar la tasa de interés. Por ahí tenemos una cuarta variable. La quinta variable macroeconómica que nos permite entender mejor todo el funcionamiento del sistema económico es el tema fiscal, lo que llamaríamos en economía el déficit o superávit fiscal.
Las finanzas públicas son fundamentales en cualquier país. Tener unas finanzas públicas sanas generan confianza internacional, mejoran la calificación de la deuda, atraen inversores, bajan la tasa de financiación externa, etc. Tener unas finanzas públicas insanas, es decir, un déficit fiscal alto, es un problema. Eso termina generando una baja en la calificación de la deuda, que calificadoras como Standard & Poor's, Fitch, Moody's nos suban la tasa, bajen la calificación de la deuda, lo que genera una mayor tasa de interés. Eso podría derivar en reformas tributarias, en incremento de impuestos, etc. Lo conveniente para una economía y para un gobierno y un Estado es que las finanzas públicas estén sanas, estables. Simplemente por recordar el concepto, recuerde que un déficit fiscal es cuando los gobiernos gastan más dinero del que reciben, ¿sí? Esa variable es fundamental, esa sería la quinta. Y una sexta variable es la tasa de cambio. En Colombia la tasa de cambio la conocemos como TRM, tasa representativa del mercado. La tasa de cambio tiene beneficios y tiene perjuicios dependiendo del enfoque y el análisis que se realice. Beneficia a los exportadores de café, de flores, de bananos, de industria liviana. Todas las exportaciones del país las beneficia, pero perjudica a los importadores de vehículos, de tecnología, de materias primas, de maquinaria, de insumos, de tal manera que ahí se debe buscar un equilibrio. Y la tasa de cambio tiene el gran problema y es que es extremadamente volátil, de tal manera que lo que se busca es minimizar el riesgo de la volatilidad. Depende de factores externos incontrolables por la empresa y por el gobierno, depende del precio del crudo, depende de la situación geopolítica, de una crisis política, incluso de una crisis climática, etc. Entonces es una variable compleja de controlar, pero sí se puede minimizar el riesgo a través de diferentes mecanismos económicos, como las coberturas cambiarias, por ejemplo. De esta tasa de cambio se deriva un tema fundamental, es decir, un tema tangencial, pero no menos importante, por el contrario, muy importante, y es el tema de la balanza de pagos, en particular la cuenta corriente. Porque la cuenta corriente, dentro de la cuenta corriente se mide todo el tema de las exportaciones e importaciones del país. Como ya lo mencioné, si la tasa de cambio beneficia o perjudica exportadores o importadores, la cuenta corriente adquiere mucha importancia al momento de hacer el análisis de manera simultánea con la tasa de cambio. Entonces, entender este funcionamiento de los ciclos económicos y entender el impacto de estas 6 variables macroeconómicas y el énfasis que hago al final sobre la cuenta corriente es esencial para cualquier gerente, para cualquier tomador de decisiones y para entender cómo funciona el sistema económico. De tal manera que en otra ocasión profundizaremos algunas de esas variables para seguir ampliando el conocimiento sobre temas macroeconómicos y sobre política económica. Muchas gracias. Institución Universitaria CEIPA. Educación diferente.